Bienvenidos a la sesión 12, la segunda parte. Estamos ubicados justo aquí en el mar de Galilea, el hermoso mar de Galilea, en el lugar donde, según la tradición, Jesús y Pedro caminaron sobre el agua. Inmediatamente detrás de mí verán algunas estructuras de piedra. Esas son edificaciones de carácter religioso que se han construido, una pequeña capilla para conmemorar el hecho de que aquí, en esta parte del mar de Galilea, ocurrió lo milagroso. No solo Pedro caminó sobre el agua aquí, sino que también hay cerca de aquí manantiales de agua tibia que brotan del fondo del mar de Galilea, y a los peces les gusta reunirse en esos manantiales cálidos. Y se cree que esta es la ubicación donde Pedro pescó toda la noche y no atrapó ningún pez. Y entonces Jesús dijo, echa tu red al otro lado. Y cuando Pedro lo hizo, sacó tantos peces que no pudo con todos ellos muy fácilmente. Las redes empezaron a romperse y las llevaron a la orilla y contaron 153 peces. Así que este es un lugar milagroso. Y estamos usando este lugar para traer una enseñanza sobre cómo puedes caminar sobre el agua, cómo puedes hacerlo milagroso. Cómo es que si permitimos que Jesús sea nuestro Señor y hacemos lo que Él dice que hagamos y vamos a donde Él dice que vayamos, entonces podemos hacerlo milagroso, o mejor dicho, Él puede hacerlo milagroso a través de nosotros. Y así continuamos nuestra enseñanza ahora y estamos viendo esta frase tan interesante que nos llama la atención, que dice, cuando vio el viento tuvo miedo. La novena lección que debemos aprender de este pasaje de las Escrituras es que el mismo poder que nos permite estar donde estamos, enfrentando los vientos, enfrentando las olas que estamos enfrentando, nos permitirá salir adelante y vencer esas olas. Pedro ni siquiera habría estado entre las olas. Él ni siquiera habría estado en su problema si no fuera por el hecho de que Dios ya estaba realizando un milagro. Hay momentos en nuestro trabajo en los que enfrentamos adversidad y dificultad, penurias, problemas. Recibiremos una llamada telefónica por la mañana, llamarán a la puerta y algo malo sucederá. Y parece que olas de dificultades le llegan al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Estamos tratando de servir al pueblo de Dios. Estamos tratando de ser fieles. Estamos tratando de servir al Señor. Y boom, alguna ola de adversidad nos golpea. Y boom, otra ola de adversidad, otra dificultad, otro problema. Y en una sola mañana podemos enfrentar 2, 3, 4, 5 desafíos que simplemente nos abruman. ¿Cómo manejamos esos problemas? ¿Cómo enfrentamos esas dificultades cuando nos golpean en rápida sucesión? Boom, boom, boom. Olas de adversidad. Bueno, creo que la lección a aprender es que el mismo poder de Dios que nos trajo a ese lugar nos sostendrá y nos hará atravesar esas olas. Y si recordamos eso, creo que la experiencia de Pedro y el relato de Mateo pueden ser una gran bendición y una gran ventaja para el hombre de Dios. Él nos llevará a través de esas olas. Él nos sacará de esos problemas. Esto nos lleva ahora a la 10ª lección que debemos aprender de esta sección de las Escrituras, que es que debemos invocar al Señor. Al empezar a hundirse, clamó, Señor, sálvame. Podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene eso de especial? Claro, invocar al Señor es lo correcto, pero no tan rápido. Había otras alternativas que Pedro podría haber usado. Vayamos a la historia de Abraham y Agar, por ejemplo. Decidieron ayudar a Dios y realizar un milagro, supuestamente. Dios había prometido un hijo. El hijo no había llegado. Y así decidieron que resolverían el problema con un mecanismo humano. Pedro no hizo eso. Pedro era pescador. Podría haber empezado a nadar. Empezó a hundirse. Podría haber empezado a nadar. No era gran cosa. Nadaba desde que era un niño pequeño aquí en Betsaida. Pedro no quería una solución humana, normal, natural para su problema. Él quería caminar sobre el agua.
Él quería hacerlo milagroso. Había comenzado y ahora empezaba a hundirse en el agua. Y cuando lo hizo, la Escritura nos dice que invocó al Señor. Pedro tuvo éxito en esta historia, mucho más de lo que fracasó. Hubo este ligero fallo, quitó los ojos de Jesús por un momento y empezó a hundirse. Pero aún así hizo lo correcto cuando tuvo un problema intenso. Invocó al Señor. Quiero seguir ese glorioso ejemplo. Eso fue algo maravilloso que hizo Pedro, no recurrir a sus propias posibles soluciones al problema, sino seguir confiando en el Señor. Esto nos lleva ahora a la 11ª lección que debemos aprender de esta historia, y es que podemos experimentar la fidelidad de Jesús. Cuando Pedro invocó al Señor, la Escritura dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. La respuesta inmediata de Jesús fue ayudar a Pedro en su dificultad. Podrán decir, bueno, por supuesto, eso es lo que hizo Jesús, pero esperen un momento. Quiero que notemos algo muy significativo aquí, y es que aunque Jesús tenía algo que enseñarle a Pedro, Jesús tenía una crítica para Pedro. Llegaremos a eso en el punto 12, que Jesús hizo una crítica y criticó a Pedro, le dijo lo que hizo mal y lo desafió a creer y a seguir adelante y hacer lo correcto. Aunque Jesús tenía algo que decirle a Pedro, pretendía decirle algo a Pedro y criticarlo, eso no fue lo primero que hizo Jesús. En primer lugar, extendió la mano y ayudó a Pedro. Y luego, después de ayudar a Pedro, entregó el mensaje. ¿Cuántas veces ustedes y yo, mientras ministramos al pueblo de Dios, vemos que cometen un error y se acarrean dificultades? Es porque no escucharon nuestro consejo. Si hubieran escuchado lo que predicamos, si hubieran escuchado lo que dijimos, si hubieran escuchado nuestro consejo, no estarían en este aprieto. Y ustedes y yo podemos tener la tentación de decir, si tan solo hubieras escuchado, te lo dije. Te dije que esto pasaría. Esa puede ser nuestra tentación. Pero la gente no necesita una crítica primero. Necesitan ser ayudados. Y Jesús nos dio la secuencia correcta para ministrar a la gente. En primer lugar, Jesús extendió su mano y ayudó a Pedro. Y luego, después de ayudar a Pedro, instruyó a Pedro. Y si ustedes y yo podemos seguir ese ejemplo, creo que nuestra gente lo agradecerá mucho. Que no seremos tan críticos como para saltar inmediatamente sobre su error y criticarlos y decirles lo que hicieron mal, sino que los ayudaremos, los ministraremos, los animaremos, los fortaleceremos, los levantaremos de las aguas de su decepción. Y luego, después de haber hecho eso, siguiendo el ejemplo de Jesús, también seguiremos el ejemplo de Jesús, al pasar a la lección 12 que tenemos de esta sección de las Escrituras. Y es que Jesús sí criticó a Pedro. Ustedes y yo, según las Escrituras, como líderes del rebaño de Dios, líderes del pueblo de Dios, debemos corregir, debemos instruir. Y Jesús lo hizo y nosotros también podemos hacerlo. La Escritura dice, hombre de poca fe, dijo él, ¿por qué dudaste? La lección 12, entonces, que debemos aprender de esta historia, es que podemos esperar aprender algo de Jesús. Jesús sí criticó a Pedro. Noten conmigo, sin embargo, creo que esto es muy interesante. Noten conmigo que Jesús criticó a Pedro, no a los otros discípulos. ¿Por qué Jesús no les gritó a los otros discípulos? Oigan, ustedes 11 discípulos, sentados ahí cómodamente, sentados ahí haciendo las cosas de la manera normal. ¿Por qué siguen ahí sentados en la barca? ¿No vieron el ejemplo de Pedro? Podrían haberlo intentado. Tenían un ejemplo que seguir. Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué uno de ustedes? ¿Por qué no todos ustedes salieron de la barca y caminaron sobre el agua? Al ver que era posible que yo hiciera que Pedro caminara sobre el agua tal como yo camino sobre el agua, ¿qué hacen ahí sentados en esa posición normal y cómoda? No. Jesús no criticó para nada a los discípulos que estaban sentados en la barca. De hecho, Pedro fue quien en esta historia hizo todo, casi todo, de la manera correcta. Tuvo una idea, sometió su idea al Señor. Y cuando Jesús dijo, ven, él cumplió su intención y siguió a Jesús y fue tras él y caminó sobre el agua.
Y luego cuando falló y quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse en el agua, incluso entonces hizo lo correcto y clamó al Señor. Puede haber momentos en nuestras vidas en los que Jesús nos critique y el Espíritu Santo nos esté empujando, presionando y convenciendo. Y tal vez pensemos, oh Señor, ¿por qué me presionas a mí? ¿Qué hay de estas otras personas? ¿Qué hay de estas otras personas? Lo estoy haciendo mejor que ellos. ¿Por qué no los criticas a ellos? ¿Por qué no te metes con ellos? ¿Por qué no los convences a ellos? ¿Por qué te metes conmigo? Pedro pudo haber pensado eso, y hay veces en que tú y yo podemos pensar eso. Pero lo notable aquí es que Pedro era quien tenía el mayor potencial para seguir desarrollándose. Jesús vio ese potencial, y cuando Jesús criticó a Pedro, que ya lo hacía mejor que los otros discípulos, Jesús estaba elogiando a Pedro. Pedro decía, oh, me estoy hundiendo en esta agua. Y Jesús decía, veo potencial en ti. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste fe? Él estaba trabajando con Pedro para desarrollarlo y que fuera aún mejor. Y cuando el Espíritu Santo te convenza, cuando el Espíritu de Dios se mueva sobre ti y te critique y te convenza y te haga retorcerte bajo la presión de la convicción, no te resistas a eso. Permite que el Espíritu Santo te corrija. Permite que el Espíritu Santo te enseñe y que te ministre. Él ve el potencial en ti que podría desarrollarse para ser aún mejor, para ser aún más obediente, para ser aún más sensible a su voz y para hacer aún más cosas por Él. Así que cuando el Espíritu Santo nos convenza por hacer cosas de las que no parece estar convenciendo a otros, considéralo su elogio. Él ve potencial en nosotros. Él quiere que nos desarrollemos y crezcamos para ser incluso mejores de lo que somos en ese momento. Ahora, veamos la 13ª cosa que tú y yo podemos aprender de esta historia. Ustedes y otros tendrán una nueva oportunidad de ver a Dios de una forma maravillosa si caminamos sobre el agua. Al final de esta historia dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No solo Pedro se benefició de esta historia, sino que los otros discípulos también se beneficiaron solo por estar cerca de donde estaba Pedro. Y mientras Pedro caminaba sobre el agua y ellos veían todo este drama, pudieron ver a Jesús bajo una nueva luz. Si caminas sobre el agua, si permites que lo milagroso suceda en tu vida, te beneficiarás. Pero no solo eso, otros a tu alrededor que vean lo que Dios hizo, que vean cómo Dios te permitió caminar sobre el agua. Ellos también se beneficiarán y verán a Jesús de una manera nueva, descubrirán algo nuevo sobre Él. En este punto de la historia, Pedro ya había dicho, tú eres el Cristo. Más adelante en la historia de los evangelios, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y aquí todos los discípulos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Poco a poco fueron descubriendo quién era Jesús, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Y Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. Tomás es el primero que declaró que Jesús era divino, que Jesús era Dios. Fue un gran descubrimiento, pero eso ocurrió después de que Jesús resucitara. Aquí, en este lugar del mar de Galilea, los discípulos descubrieron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué descubrirá la gente sobre Jesús cuando te vean caminando sobre el agua? ¿Qué cosa nueva aprenderán sobre el Señor Jesús? ¿Qué nueva revelación, qué nuevo entendimiento obtendrán cuando te vean haciendo lo imposible? Así que confío en que el Espíritu Santo nos impulse, nos conmueva y nos dé energía para buscar hacer lo imposible, para que nosotros y otras personas a nuestro alrededor nos beneficiemos. Por lo que vean, esto nos lleva ahora a la 14ª cosa que podemos aprender de estos 6 versículos. ¿Recuerdan notar cómo estoy usando las Escrituras como base para las cosas que estoy enseñando?
Aquí en las Escrituras encontramos tantas verdades ricas y maravillosas, y si las leemos con cuidado y miramos los sustantivos y miramos los verbos y miramos cada palabra y encontramos el significado que hay en ellas, creo que descubriremos que las Escrituras son una base maravillosa para la predicación. Dará nuevo poder y nueva autoridad a las enseñanzas que impartimos. Ahora, en esta 14ª observación, voy a hacer una pregunta. Creo que es una pregunta importante. Y gira en torno a esta idea de reconocer que Dios tiene sus propias buenas razones para hacer lo imposible. Notarán conmigo que la mayoría de los milagros que Jesús realizó se hicieron para satisfacer una necesidad. Había un beneficio práctico en el milagro. Cuando Jesús sanó al leproso, fue un milagro. Un beneficio práctico de ese milagro. Cuando Jesús resucitó a los muertos, hubo un milagro y un beneficio práctico de ello. Alimentó a los 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Una multitud hambrienta se sació con suficiente comida. Hubo un beneficio práctico. Y cuando Jesús caminó sobre el agua, llegó a donde estaban los discípulos y pudo cuidarlos. Hubo un beneficio práctico. Cuando abrió los oídos del sordo, hubo un beneficio práctico. Una persona que no podía oír, ahora podía oír. Cuando abrió los ojos ciegos del hombre que no podía ver, hubo un beneficio práctico en su milagro. Todos los milagros que leo en el Nuevo Testamento, por lo que puedo decir, todos esos milagros tuvieron un beneficio práctico. Había una razón para hacer el milagro, excepto este. ¿Por qué Pedro necesitaba caminar sobre el agua? Creo que encontramos aquí en esta historia el único milagro innecesario que Jesús realizó jamás. Quédense conmigo mientras exploro esta idea. Así que he contemplado que si este milagro no tuvo un beneficio práctico real, si Pedro realmente no necesitaba caminar sobre el agua hacia donde estaba Jesús, Jesús venía hacia la barca, muy pronto Jesús estaría allí. Si Pedro no necesitaba caminar sobre el agua y no hubo beneficio, entonces, ¿por qué Jesús realizó este milagro? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, ven? ¿Por qué ocurrió este milagro si no tenía ningún beneficio práctico? Bueno, lo he pensado y se me han ocurrido 3 posibles respuestas a esa pregunta. La primera es que tal vez este milagro se realizó solo para animar a Pedro, solo para desarrollar su fe. Tal vez Jesús realizó este milagro no porque Pedro necesitara recorrer esta distancia, sino porque Jesús quería desarrollar fe y confianza en Pedro. Si eso es cierto, entonces asumiría que el desarrollo de la fe y la confianza en nosotros sería parte de cada milagro que Jesús realiza en nuestras vidas. Puede haber beneficios prácticos en las respuestas a las oraciones que experimentamos, pero además del beneficio práctico que experimentamos, si Jesús realizó este milagro solo para el desarrollo de la fe de Pedro, entonces asumo que además del beneficio práctico que experimentamos de los milagros que Él realiza, también se produciría el desarrollo de nuestra fe. Si eso es cierto, entonces cada milagro que Dios nos provee, cada milagro que Él realiza en tu vida y en la vida de los que nos rodean, debería desarrollar nuestra fe para que seamos más fuertes y más decididos y más constantes y más fieles como resultado del milagro que Jesús ha realizado por nosotros. Una segunda razón posible por la que Jesús pudo haber realizado este milagro innecesario es que Jesús sabía que Mateo iba a escribir esta historia. De hecho, más tarde, tal vez el Espíritu Santo impulsó a Mateo a escribir la historia. Y como resultado de que Mateo escribiera esta historia sobre Pedro caminando sobre el agua y yendo hacia Jesús, durante 2000 años la gente ha leído esta historia, se ha animado, se ha fortalecido, al igual que nosotros, al contemplar estas ideas que hemos extraído de estos 6 versículos. Así que durante 2000 años se ha animado a la gente a esperar el milagro
que Dios puede realizar. Durante 2000 años la gente se ha sentido inspirada. La gente ha leído esta historia y ha crecido en su fe y en su confianza en Dios con solo leer lo que le pasó a Pedro. Tal vez por eso Jesús realizó este milagro en Pedro. Una tercera posibilidad, y una que creo que nos toca más de cerca y es más inspiradora y alentadora para mí, incluso más que las otras dos, es el hecho de que me parezco más a Pedro que a Jesús. Jesús, sí, Él es el Hijo de Dios. Él puede sanar a los enfermos. Él puede resucitar a los muertos. Él puede alimentar a los 5000. Él puede caminar sobre el agua. Él puede hacerlo milagroso. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Pero Pedro, él no es el Hijo de Dios, no en el mismo sentido en que lo era Jesús. Y yo no soy el Hijo de Dios en el mismo sentido en que lo era Jesús. Si Jesús puede hacer que Pedro camine sobre el agua, entonces tal vez Jesús pueda capacitarme a mí para caminar sobre el agua. Si Jesús puede hacer el milagro de capacitar a Pedro para hacerlo milagroso, entonces tal vez Jesús, el hacedor de milagros, pueda obrar en mi vida y capacitarme para hacerlo milagroso. Verán, creo que fue algo maravilloso que Jesús caminara sobre el agua. Eso fue un milagro. Pero creo que es un milagro aún mayor que Jesús capacite a un ser humano como yo para caminar sobre el agua, a un ser humano como usted para caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. Un ser humano con todos nuestros fracasos, con todas nuestras faltas, con nuestras dudas y con nuestra tendencia a seguir nuestro propio camino errado. Dios capacitó a Pedro para caminar sobre el agua y Dios lo capacitará a usted para caminar sobre el agua. Creo que Dios quiere que sepa que tiene el potencial, que si obedece, si responde, si es creativo y busca al Señor y confía en Él, y sigue adelante con sus intenciones y experimenta el poder de Dios obrando en su vida, usted también caminará sobre el agua. Usted también hará lo milagroso. Y eso es lo último que extraigo de esta historia, que Pedro, un hombre con faltas y fracasos igual que yo, es capaz de caminar sobre el agua. Jesús nos capacitará, Jesús nos fortalecerá. El llamado al ministerio no vino de nosotros, no fue nuestra propia imaginación. Fuimos llamados al ministerio, porque Dios nos quería en el ministerio. Y los milagros que Jesús realiza en su vida, eso no es obra suya, es porque Él lo ha capacitado para hacerlo. Pedro no caminó sobre el agua por su propia habilidad. Caminó sobre el agua porque Jesús lo capacitó para caminar sobre el agua. Y usted caminará sobre el agua. Usted también hará lo milagroso, no por quién es usted, sino porque Jesús, el hacedor de milagros, obrará en su vida y obrará en sus circunstancias y realizará el milagro que necesita en su iglesia o en su trabajo para el Señor, ya sea misionero o predicador o maestro o pastor o alguna otra forma de liderazgo cristiano. Dios se moverá a través de su vida y lo capacitará para hacer lo imposible, tal como capacitó a Pedro para hacer lo imposible. Oh Señor, apresura el día. Trae pronto el tiempo en que tus siervos experimenten tu poder y tu unción y tu autoridad para que con valor y audacia caminemos sobre el agua. Confiaremos en ti, creeremos en ti, te obedeceremos. Cuando digas ven, vendremos. Cuando digas ve, iremos y perseveraremos y seremos victoriosos. Caminando sobre las circunstancias, caminando sobre las olas, caminando sobre las dificultades que se nos presenten, porque tú nos capacitas para hacer lo imposible. Tú nos capacitas para hacer lo sobrenatural. Eres el mismo Dios poderoso y hacedor de milagros, hoy que fuiste en los días de Pedro. Y el milagro que realizaste en la vida de Pedro justo aquí, en este lugar, puedes hacerlo en cada una de nuestras vidas, si mantenemos nuestra fe fija en ti y nuestra atención centrada en ti. En el nombre de Jesús pedimos que estos milagros ocurran para la gloria y el honor del mismo Dios que hizo un milagro en la vida de Pedro hace mucho tiempo, aquí mismo en Galilea. Que Dios les bendiga ricamente mientras aprenden a valorar la palabra de Dios y a usarla como base para su predicación.
Estamos ahora en el Shuk en Jerusalén. El Shuk es la palabra hebrea para mercado. Así que esta es una de las zonas de la ciudad de Jerusalén que les dará otra visión de lo que es estar en Jerusalén. Vamos a abordar un tema importante para los líderes cristianos en este breve segmento. Y proviene del Salmo 119, versículo 63, donde el salmista dice: soy amigo de todos los que te temen, de todos los que siguen tus preceptos. A veces pensamos que los cristianos con los que trabajamos tienen que pensar como nosotros, pero hay mucha variedad en el cuerpo de Cristo. Muchas denominaciones diferentes, muchas escuelas de pensamiento distintas, ideas diferentes. Y cualquiera de esas personas que temen al Señor, que obedecen los preceptos de la palabra de Dios, debería ser incluida en nuestro círculo de amigos. El salmista dijo: soy amigo de todos los que obedecen tus preceptos, de todos los que temen al Señor. Y si desarrollamos una actitud de generosidad de corazón en la que sintamos que cualquiera que ame a Dios será mi amigo, cualquiera que obedezca la palabra de Dios será mi amigo, traerá mayor unidad, mayor cooperación, mayor aprecio entre las partes del cuerpo de Cristo en el mundo. Así que permítanme animarles como líderes cristianos a pensar en términos de inclusión, a incluir a muchos tipos diferentes de personas. No tienen que pensar como ustedes para ser sus amigos. Pueden tener diferencias de opinión y seguir teniendo una unidad maravillosa, un compañerismo maravilloso, aprender unos de otros, enseñarse cosas, ser una bendición mutua, porque tienen la grandeza de corazón para incluir a la gente. A todas las personas que temen al Señor, aunque no piensen exactamente como ustedes,